Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Continuando con la serie de programas con las boletas presidencial y vicepresidencial de los diferentes partidos que van a terciar en las elecciones del próximo 15 de mayo, hoy contamos con la honradora presencia de los candidatos de la Alianza País al País, el doctor Guillermo Moreno y la licenciada Mari Cantizano. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción, periodista Nelson Rodríguez, el subjefe de redacción Eli Heiliger, el editor político de Diario Libre Abel Guzmán y la redactora Sinionisa Campos. En unos instantes arranca este diálogo libre con los candidatos presidencial y vicepresidencial de Alianza País, doctor Guillermo Moreno y licenciada Mari Cantizano, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos y buenos días. Muy buenos días. Bueno, usted es una figura conocida. Doña Mari ha tenido un papel un poquito más discreto, aunque ha estado todo el tiempo metida también en la cosa. Ustedes son un ticket novedoso, creo que refrescante en la campaña política, y Alianza País también ha tenido una trayectoria de muchos principios básicos en defensa de principios que son fundamentales en la democracia dominicana. ¿Qué de nuevo ofrece Alianza País para el 15 de mayo para votar por ustedes? Digamos que como estamos accionando en política en el mismo país en el cual hemos surgido, hay muchas cosas, sobre todo en la visión, que son la continuidad de lo que le dio origen a nuestra propuesta política. En Alianza País y en la Alianza Electoral para el Cambio Democrático, porque somos parte de una coalición de organizaciones políticas, para nosotros el grave problema, el problema fundamental de la sociedad dominicana hoy día, prácticamente 2 décadas ya del siglo XXI, es la profunda desigualdad social, que es negadora de derechos sociales, económicos, fundamentales de la inmensa mayoría de los dominicanos. Y sobre todo, esa desigualdad también se refleja en una falta de oportunidades para poder realizar esos derechos, muchos de los cuales están consagrados en la Constitución de la República y en las leyes. Esa desigualdad se ha venido, y esa situación de desigualdad se ha venido profundizando en los gobiernos del PLD por la aplicación de políticas neoliberales, políticas estas que niegan esos derechos y que lo han convertido en verdaderas mercancías dentro de la sociedad. Y como mercancía solo pueden acceder a ellos, a esos derechos, quienes pueden pagar por ellos. El derecho a la salud, el derecho a la educación. Nosotros vemos que ese profundo problema en nuestro país tiene obstáculos que hay que salvar para poder nosotros tener la sociedad que aspiramos. Y por eso estamos en política, y por eso impulsamos este proyecto político, para superar y para enfrentar esos obstáculos que dificultan, imposibilitan en algunos casos que podamos tener una sociedad de mayor igualdad. Lo primero es que un primer gran obstáculo es que nosotros vivimos en una farsa institucional. Las instituciones en nuestro país no funcionan, no son creíbles, no son confiables. No funciona el Congreso como poder que debe controlar el Ejecutivo. No tenemos un poder ejecutivo, tenemos un monarca en el poder ejecutivo que maneja el 80% del presupuesto nacional y que puede incluso sobornar el Congreso, modificar la Constitución y reelegirse y utilizar los recursos del Estado para reelegirse. Eso es un monarca. Incluso muchas veces por encima, porque los monarcas tienen mucho más límites que los monarcas nuestros. El Poder Judicial
Y así vemos también el gobierno local, los ayuntamientos, las instituciones no funcionan. Pero ese obstáculo se agrava por el grave problema de la corrupción también. En la República Dominicana, los altos niveles de corrupción son también un mecanismo que dificultan aún más que podamos tener la sociedad de mayor igualdad que aspiramos. Porque una gran cantidad de los recursos públicos, de los que pagan los contribuyentes, son distraídos para el bolsillo, para enriquecer fortunas personales de funcionarios. Y estamos entonces además atrapados en un sistema de partidos políticos clientelares que han en mucho secuestrado el Estado y lo utilizan desde él mismo para seguir reproduciéndose en él. Es que ese conjunto es de situaciones lo que nos lleva a participar en política y lo que nos lleva a buscar ganar elecciones, gobernar, ganar el poder y hacer las reformas y las transformaciones que demanda este país. Sobre todo porque nosotros tenemos la creencia, el convencimiento de que en los dominicanos hay un sueño de país. Soñamos con una República Dominicana distinta. La inmensa mayoría de los dominicanos no ha renunciado a este país. La inmensa mayoría de los dominicanos nos dice: este país es inviable, es fallido y me voy. No, incluso muchos de los que te tienen que ir lo hacen a disgusto. Es decir, hay un sueño de país, un país donde las instituciones funcionen, donde los derechos sean una realidad, donde se respete la ley, donde haya oportunidades. Y entonces ese sueño de país es el que nosotros tratamos de concretar, de llevar a cabo, de hacer realidad a través de lo que es nuestro programa de gobierno. Nosotros propugnamos por un modelo de desarrollo productivo compartido, con una política que busque el pleno empleo y además con vocación exportadora. Nosotros aspiramos a un país justo, de clase media, sin los niveles de desigualdad social presentes. Nosotros aspiramos a un país democrático, donde las instituciones funcionen, donde rija el imperio de la ley. Nosotros aspiramos a un país seguro, sin violencia, pacífico. Y además de eso, aspiramos a un país verde, donde se respete el medio ambiente, donde se respete nuestros ríos, nuestras cordilleras. Nosotros aspiramos a un país soberano, que tenga control de sus fronteras, y además que defienda su independencia y que al mismo tiempo sea solidario y no sea un país aislado, sin que eso disminuya su soberanía y su independencia. Y además y sobre todo aspiramos a un gobierno honesto, que maneje con transparencia, con pulcritud los recursos públicos y que esté en capacidad de poder enfrentar la corrupción y poder acabar con la impunidad. Ese es el paquete que nosotros le presentamos al electorado y lo que nos motiva en mucha medida para intervenir en este proceso electoral, en el cual nosotros precisamente por esta madeja de visión, por esta visión y por este convencimiento decimos que somos la diferencia, que representamos la diferencia frente a lo que son las propuestas tradicionales del país. Muy bien, doña Inés. Don Guillermo, usted ha sido fiscal del distrito y conoce desde bien dentro cuáles son los problemas para luchar contra la corrupción. ¿Cuáles serían 2, 3 medidas que haya que tomar inmediatamente para desatascar este proceso en el que siempre parece que estamos haciendo como que se emprenden los procesos y nunca llegan? Bueno, el tema de la corrupción es un tema que sesga, que atraviesa no solamente todas las actividades, sino también casi una gran parte de nuestra historia. Lo primero, en el caso de Alianza País, lo primero que hemos hecho es hacer lo que hemos llamado un compromiso ético y anticorrupción.
quiero empezar por ahí. Todos nuestros candidatos, todos, candidatos y candidatas, firman frente a la comunidad que pretende representar un compromiso ético en el cual se consagran una serie de principios y declaraciones y compromisos de manejo pulcro, transparente de los recursos públicos. Porque en realidad la primera parte de la lucha contra la corrupción es la prevención. Y en esa prevención implica, por ejemplo, nosotros no podemos seguir teniendo funcionarios con conflictos éticos, funcionarios que dirigen ministerios y al mismo tiempo tienen intereses en lo que provee o en las actividades vinculadas a ese ministerio. Nosotros no podemos tener funcionarios que sigan a ojos vista requiriendo comisiones y sobornos para la construcción o para cualquier tipo de negocio del Estado. En un país donde hay funcionarios que se atreven a decir yo me conformo solo con el 10% legal. Y entonces uno comienza a buscar en qué ley es que dice que el 10%. Bueno, eso se acostumbra, es una de las pocas cosas que la costumbre aquí se ha hecho como una especie de ley. Entonces hay que hacer un gran ejercicio de prevención de la corrupción. Pero hay que eso acompañarlo con otras cosas. Y entre esas otras cosas tenemos que tener la capacidad de poder acabar con el borrón y cuenta nueva, de acabar con la impunidad. Porque el gran aliado que tiene el corrupto en la República Dominicana es la impunidad. Es esa conciencia, ese convencimiento que va a tener siempre la protección que le va a permitir robar dinero público y no tener consecuencias. De que no va a ser denunciado y si es denunciado no va a ser investigado porque no habrá un ministerio público independiente y si es investigado no va a ser llevado a juicio porque el Ministerio Público no lo va a apoderar a la jurisdicción de juicio y ahí si va a juicio va a buscar ver cómo se baja una línea al juez para que el juez no lo condene. E incluso algunos, en los casos muy excepcionales, hemos visto que cuando ha operado una condena, todavía el último recurso, y es el indulto, son indultados. Entonces, en ese contexto, esa impunidad es un gran estímulo para la corrupción. Nosotros tenemos que enfrentar la impunidad, tenemos que acabar con el borrón y cuenta nueva. Por eso, en una de nuestras propuestas está, nosotros vamos a investigar todos los casos de corrupción no prescritos al presente en la República Dominicana. Y en ese sentido vamos a abrir las páginas de la investigación de los últimos 20 años, de los gobiernos de los últimos 20 años, porque es necesario que en la República Dominicana comience a haber precedentes de que efectivamente robar el dinero público trae consecuencias. Eso va a requerir de manera fundamental un ministerio público de carrera profesional capaz, un ministerio público independiente, un ministerio público que se apegue al cumplimiento de la ley. Y va a requerir también de un poder judicial que también tenga esos niveles de independencia. Pero en uno y otro caso, el papel del Poder Ejecutivo es clave. Porque lo que ha pasado en la República Dominicana es lo contrario, que es el Poder Ejecutivo el que normalmente traza la pauta para que haya impunidad, para amordazar o limitar al Ministerio Público y para presionar al Poder Judicial. Pero si en el Poder Ejecutivo, que es el caso nuestro, hay una determinación de que efectivamente hay que acabar, hay que sancionar la corrupción y hay que acabar con la impunidad, entonces ahí tendríamos el primer nivel, las condiciones para que ese Ministerio Público pueda jugar su papel de investigar. Porque en muchos de esos casos de corrupción que nosotros vemos que son investigados y no son sancionados, el Ministerio Público sabe dónde están las pruebas, el Ministerio Público sabe cómo armar un expediente, los jueces saben también
cuáles son los elementos que lo incriminan. Lo que pasa es que tanto el Ministerio Público como el juez o muchos jueces, bajo la presión política y por la falta de independencia, hacen la lectura al revés o malforman los expedientes o encuentran el vericueto que siempre deja la ley para que se escape. El bajadero. El bajadero. Entonces todo eso es lo que por eso vemos que incluso en las decisiones en las cuales había pruebas o hay pruebas a borbotones, sin embargo siempre hay un resquicio procesal en el cual el juez abre la mano y dice: por fin lo encontré. ¿Cómo encontrar el mecanismo de dar una sentencia fundada en derecho y sin embargo posibilitar la impunidad porque estoy recibiendo la presión? Entonces, si hay un poder ejecutivo que no tiene esa actitud, sino lo contrario, perseguir y sancionar la corrupción, entonces indudablemente que las cosas serán distintas. Don Nelson. El discurso de campaña lo permite todo, hay cierta flexibilidad para decir o no decir. Por eso quiero hacerte una pregunta, o hacerle, porque puede contestarla también doña Mari, que he escuchado en estos días hablando mucho de inclusión social, salud y todos esos problemas. Una pregunta remitida a Guillermo y doña Mari instalándose el 16 de agosto, y es respecto a los planes sociales. Ahora se habla mucho de clientelismo, que corrupción y de los subsidios, pero ¿qué haría Alianza País en un gobierno con los planes sociales, empezando por los actuales? O sea, hay un gabinete de políticas sociales aquí que maneja muchos programas, un presupuesto de cerca de 60.000 millones con subsidios para tratar de aligerarle la vida a los pobres, porque pienso yo que hay que estar en el pellejo de un pobre para saber lo que significan 860 o 1.100 pesos. ¿Ustedes mantendrían intactos estos programas, los modificarían, ampliarían el monto de los subsidios, como he escuchado por ahí? ¿Qué haría Alianza País a nivel de planes sociales? Mira, en una sociedad y un estado como la República Dominicana, no tener planes sociales y no impulsar planes sociales sería ponernos de espalda a lo que acabo de describir como una sociedad con profunda desigualdad social. El problema no es que tengamos o no tengamos planes sociales. Claro que vamos a tener planes sociales. El problema es la direccionalidad y la direccionalidad que se le den a esos planes sociales. El problema de muchos de los planes sociales, sobre todo en su ejecución, tiene que ver con que fomentan el clientelismo y sobre todo lo que fomentan es unos niveles de parasitismo social. Y nosotros lo que creemos es que el Estado, si tiene la obligación de impulsar planes sociales a todos los niveles, en los cuales hay esas profundas desigualdades, pero para ir cada vez más creando o a través de políticas que vayan liberando y desarrollando capacidades. Que el plan social, los planes sociales puedan ser periódicamente evaluados, no en función de solo de cuánto dan o cuántos más se han incluido, sino sobre todo cuánto hemos ido liberando de la necesidad de planes sociales, porque hemos ido desarrollando capacidades, unas veces apoyando la educación de los hijos y que estos entonces puedan incorporarse, otras veces desarrollando iniciativas productivas para que esta persona, en vez de recibir de manera pasiva una dádiva, pueda desarrollar capacidades productivas que la liberen de tener que ser un parásito social. Entonces, en ese sentido, esa es la perspectiva de nuestra política social, con esos planes. Y eso incluso es muy probable que nosotros profundicemos y ampliemos. Pero lo que no puede haber es parasitismo, es decir, que los planes sean para fomentar una visión
asistencialista que mantenga y reproduzca esos niveles de pobreza, de marginalidad y de exclusión, para que a la vez alimenten un clientelismo político. Y por tanto los planes no tienen que estar desvinculados de preferencias políticas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos ejemplos muy duros cuando estábamos buscando el reconocimiento. Nosotros lo hicimos como es lo correcto, íbamos por los barrios y muchas veces enviábamos con antelación una guagua anunciadora, que aquí en la capital yo aprendí que le llaman perifoneo, yo eso no lo aprendí. El perifoneo. Y entonces se enviaba una labor de perifoneo 1 o 2 horas por los barrios diciendo que una brigada de Alianza País iba a estar visitando las casas para pedir el apoyo para el reconocimiento. Y entonces nos encontrábamos que en muchos lugares el jefecito del partido que reparte los bonos iba a las casas a prohibirle que fueran a darle el apoyo a Alianza País para el reconocimiento. Eso, así es que funciona esa asistencia social, como actividad de clientelar. Y a muchos le exigen la inscripción en el partido, llevar un certificado de un comité de base, de algún órgano del partido que le avale. Entonces así no puede ser, porque si efectivamente en el país necesitamos, y es necesario, por los niveles de desigualdad, niveles de asistencia que desarrollen capacidades, no debe ser eso mediado por la politiquería y el clientelismo, porque es deformar una política que puede ser correcta y que es correcta en una sociedad con tanta desigualdad como la nuestra. Pero yo quisiera decir algo más sobre esto. Digamos que los planes sociales están concentrados desde el Ejecutivo mismo, en el caso de la Presidencia y la Vicepresidencia, con acciones que son competencias de ministerios que están diseñados para esos trabajos. Es el caso de programas que tienen que ver con la salud, con discapacitados, con discapacitadas, eso es competencia del Ministerio de Salud Pública, o programas que tienen que ver con alimentación, eso es competencia del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Industria y Comercio. O sea, revisar, por eso desde Alianza País, esta Alianza Electoral para el Cambio Democrático, se plantea también, determina que hay que revisar y hay que reestructurar las razones de ser de los diferentes ministerios que hay en el país. Y además, le agregaría yo desde la educación, pensando un poco por mi herida, que es lo que soy, planes sociales que tengan que ver con el desarrollo de las capacidades de estos jóvenes, de estos niños y niñas, en el plano de la cultura, de las capacidades artísticas, de mediar en construir esa sociedad desde el punto de vista de las artes, que me parece que también, y eso entraría en un plan social, no necesariamente tiene que ser un plan del DAO, es un plan social que desarrolle, que respete esas competencias y respete valores universales, la responsabilidad, la honestidad, la integridad, pero sobre todo planes sociales que tengan que ver con la igualdad y la equidad de género, que no sean cursos en el orden de reforzar estereotipos de que la mujer está reservada al espacio privado, a la belleza física que objetiviza a la mujer, que la convierte en un deseo sexual. Es una capacidad de trabajo, de construir, de producir conocimiento, y me parece que también hay ese enfoque para esa sociedad que nosotros estamos diseñando y estamos planteando. Yo siempre he planteado que al que le dan un bono, por lo menos debe contribuir a la limpieza de su barrio, de su acera, lo que sea, pero para cambiar el hábitat. El Politécnico que están con la modalidad técnico-profesional puede perfectamente permanecer en el contexto geográfico y desarrollar planes que los involucren en esa pasantía de las competencias, respetando las condiciones sociales y económicas de la comunidad, y involucrar, y esos jóvenes, esos niños estarían desapareciendo, estarían respetándose ese empleo digno, esa educación digna en la agricultura, en el caso de San Francisco con el cacao, que pudiéramos ser nosotros quienes vendamos los chocolates, no la materia prima. Y eso que por ahí pudiéramos también hacer ese proceso de desmonte de ese clientelismo que no es política
este espacio. Pero quiero, es muy importante resaltar algo que ha planteado Mari, cómo esto se centraliza de nuevo en el Ejecutivo, cómo estos son planes o vinculados al Ejecutivo o a la vicepresidencia, presidente, vicepresidencia, o a la primera dama. Y entonces perdemos también otra oportunidad, y es fortalecer los gobiernos locales. Porque resulta que la gente no vive en la República Dominicana, vive en un barrio, vive en una calle. Por tanto, si nosotros desarrollamos algo que hemos insistido mucho, una democracia de proximidad, y por tanto los gobiernos locales fueran fortalecidos dentro de esa misma estrategia de descentralizar el Estado y fortalecer esa democracia de proximidad, que el ciudadano viva la democracia, pero es porque además tiene acceso al agua potable, tiene acceso a unas calles limpias, a un alumbrado, porque el gobierno local también asume esto, y además cualquier plan social también fortalece, impacta directamente y fortalece el gobierno local. Entonces todo eso es cambiar el paradigma de seguir teniendo este presidente o este ejecutivo monarca, que en cualquier lugar un bono está controlado directa o indirectamente desde la propia presidencia de la República. Un solo centro de poder y mando y todo. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Muy bien. Don Abel. Don Guillermo, ¿pudieron los egos más que la razón para conformar un polo opositor? Se habla de que inclusive hubo un último intento, fallando con el PRM, con la candidata Minú, pero que no hubo un acuerdo porque ellos planteaban hacerlo desde abajo y usted quería desde arriba a nivel presidencial, según nos han informado algunos dirigentes. ¿Qué pasó en ese sentido? Que no hubo una unidad. Nosotros somos parte de un polo opositor y somos la concreción de un polo opositor, porque la Alianza Electoral para el Cambio Democrático está integrado por 5 organizaciones políticas. 4 de ellas no tienen reconocimiento, pero son 4 organizaciones políticas que tienen su base social y su trabajo político. Lo que resulta es que eso fue lo posible conforme nuestra visión de la conformación de un polo opositor o de una unidad, que era lo que siempre planteamos y planteamos. Primero tiene que haber una mesa de diálogo. No vemos la conformación de un polo como la adhesión a una candidatura, donde cada uno entonces de manera particular se adhiere a ese candidato, firma un acuerdo y entonces ya es política. ¿Y por qué estamos reproduciendo el mismo esquema? No, nosotros decíamos, tiene que haber una mesa de diálogo entre todos los sectores. ¿Y para qué una mesa de diálogo? En primer lugar, para nosotros poder lograr algo que es la clave, no solamente plantearnos el cambio político, sino para qué es que vamos a hacer el cambio político. Y por tanto, llegar a acuerdos programáticos. Ese conjunto de organizaciones, ¿cuál es la propuesta de país? Los ejes programáticos, la visión de país que le vamos a proponer a este país, a nuestra república, a nuestra nación. Y eso no hay otro modo que yo conozca que no sea sentándonos en una mesa de diálogo y teniendo esa discusión y esa aproximación. Y entonces decíamos también, preferimos que el acuerdo se dé siempre sobre la base de acuerdos programáticos, pero lo que no aceptamos es ir a repartirnos el Estado, que es lo que ustedes buscan, esas alianzas, y todas se dan sobre la base del descuartizamiento del Estado. Y entonces resulta que los ministerios se les van asignando de acuerdo al potencial número de votantes. Algunos no están seguros cuántos votos van a sacar y le ponen cuotas. Si aportas más de tantos votos, te puede tocar un ministerio. Si aporta menos, te toca una dirección. Entonces ellos, así no podemos, así nosotros no vemos ni un polo opositor, ni vemos la unidad. Vemos la unidad como un acuerdo programático, con una visión de país, donde en ese gobierno van a gobernar los hombres y mujeres con las capacidades,
al margen incluso de filiaciones políticas. Porque una de las cosas que tenemos que acabar en este país es que quien gana unas elecciones se convierte en el dueño del Estado. Y entonces es como si hubiese ganado la lotería, pero en este caso se ganó el Estado Dominicano. Y entonces es dueño y señor. No, al Estado deben ir los mejores hombres y mujeres y además conforme sus capacidades. Entonces todo eso, bajo ese planteamiento, es que no fue posible alcanzar ese nivel de unidad que nosotros hemos demostrado, no solamente durante más de 2 años, planteamos de manera insistente la mesa de diálogo, sino que hicimos comunicaciones, nos reunimos en particular con cada uno para conformar, bueno, y finalmente se conformó y somos la expresión hoy de una alianza electoral para el cambio democrático. ¿Que pudo ser más amplia? Claro que pudo ser más amplia, pero los procesos históricos y sociales no se decretan, se dan, intervienen muchas cosas. Esta vez, este fue el nivel que pudimos alcanzar, pero no desistimos de continuar. Y por suerte, la vida no termina el 15 de mayo, sino que la vida continúa y habrá nuevos procesos. Entonces continuamos con esa idea, porque ¿cuál es la idea básica de nuestra visión de la unidad? Que los problemas de este país no los resuelve un hombre o una mujer solo, un partido solo, un sector social o económico solo. Se requiere de una gran unidad de sectores unificados en una visión y en una plataforma de país, que identificando los serios problemas que tenemos, sea capaz de asumir responsabilidades en hacer las reformas y transformaciones necesarias. Entonces, si tenemos esa visión es consustancial con nuestros esfuerzos unitarios. Es para eso y por eso. Si Alianza País fuera lo suficientemente totalizara la inmensa mayoría de los dominicanos, tal vez no estuviéramos pensando así. Pero consciente de nuestras limitaciones, de ser una fuerza en construcción, y que además consciente que al igual que nosotros, hay muchos otros dominicanos que luchan y trabajan igual que nosotros por cambiar este país. Y entonces no tiene sentido que no construyamos puentes unitarios para que lo hagamos juntos, para que entre todos hagamos ese esfuerzo. Porque este país no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a todos, y las transformaciones debemos hacerlas entre todos. Yo soy candidata, en relación a lo que plantea Guillermo, yo soy candidata por el Partido Movimiento Patria para Todas y Todos, que desde mayo de 2015, en una Asamblea Nacional de Dirigentes, decidió la participación en las elecciones del 2016, decidió una candidatura presidencial y una candidatura vicepresidencial, decidió con todas las fuerzas y todas las voluntades participar de manera unitaria y decidió deponer esas propuestas de candidatura. Sucedió que estas otras 4, Camino RD, Proyecto Institucional Cristiano, Alianza País, Fuerza de la Revolución, me propusieron que yo había sido seleccionada o elegida candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Patria para Todos y Todos. Estamos trabajando en este espacio unitario. Es un esfuerzo que reclama y que pide y que demanda la población dominicana. Muy bien. Don Eli. Quiero, aprovechando la experiencia de educadora de doña Mari Cantizano, yo quiero preguntarle, ¿qué de nuevo trae la propuesta educativa de la Alianza Electoral por el Cambio Democrático? Dada la descripción que hacía el compañero Guillermo Moreno, candidato a la presidencia, este estado de cosas que vive el país, este estado de arte que tiene la sociedad dominicana, el espacio de la educación es el segundo espacio de socialización más importante. Le sigue a la familia. La escuela, nosotros definimos la escuela como un espacio de cultura. Y ese espacio de cultura, en estos momentos, desde Alianza País, Alianza Electoral, es una nueva cultura que se llama coeducación. Y hablar de coeducación es hablar de una propuesta de igualdad y de equidad, empezando en la igualdad y la equidad de género. Y esa propuesta para construir la igualdad y la equidad de género tiene que hacer una revisión radical de los contenidos académicos, de los contenidos educativos.
no solo de contenidos educativos para trabajar, digamos, y desmontar y deconstruir estereotipos y roles que refuerzan esta sociedad de desigualdades, desigualdades sociales y desigualdades en términos de género, de hombres por un lado y mujeres por otro. Es que debe ser revisada también unas estrategias de aprendizaje. Cuando nosotros estamos en una escuela que se limita a solicitarnos respuesta, que es la que espera un docente o una docente, esa pedagogía de la respuesta, nosotros debemos convertirla en la pedagogía de la pregunta, porque esos niños y esas niñas que asisten a la escuela tienen una realidad vivida y es lo primero que han leído, la realidad de la vida. Pasan entonces a leer la realidad de la palabra, lo que transmite, donde habita esa realidad social en los textos. Nosotros proponemos una verdadera dignificación de la docencia, y cuando decimos dignificación estamos hablando de la formación de maestros y maestras en los diversos escenarios y las diversas disciplinas. Estamos proponiendo que una maestra que ha sido formada para ciencias sociales, realmente las ciencias sociales desde la pedagogía de la criticidad, de la reflexión, del análisis, desarrolle las prácticas educativas, unas prácticas áulicas, y así en cada una de las asignaturas que nosotros trabajamos. Estamos defendiendo esa coeducación de espacios que respeten las diferencias, espacios tan sencillos como los metros cuadrados para las aulas, que los baños tengan la decencia del agua, del jabón, o sea, que se respete la salud, esa articulación de salud, de alimentación, que la escuela sea escenario, no el escenario de un banco de ahorro que da comida y que ahorra uniformes y libros como se plantea hoy día, ni que sea tampoco la extensión de unos comedores económicos que da comida. Necesitamos alimentación, que la maestra de biología al explicar la pirámide nutricional lo haga de manera aplicada, porque el desayuno, el almuerzo y la merienda corresponda a esa misma pirámide nutricional. Un poco la escuela, que el aula sea el encuentro de espacios, que sea espacio de abrazos, de ternura, que trabaje la dimensión ético-afectiva de esta población estudiantil. Yo pienso que es una escuela coeducativa que promueve y que trabaja para que se construya desde una autonomía real y efectiva, una patria para todas y todos. Pienso que por ahí como ustedes ven, son los esfuerzos. tenemos una vicepresidenta ministra de educación. Doña Lisa. Porque no podía, pero yo quería hacer algunas cositas. Mira, evidentemente me quedo maravillado escuchándote, Mari, y no tengo, y quiero tenerlo a todos ellos de testigo de cómo me impacta tu visión sobre la educación y bueno, y además cómo lo sientes. No hay duda que nosotros tenemos que reorientar la inversión del 4%, porque tenemos que ratificar la inversión en educación, pero reorientar y avanzar hacia una visión integral de la educación, que no solamente garantice unos conocimientos, sino también que esté en capacidad de desarrollar toda la humanidad de los alumnos, todo el talento. Quisiéramos escuelas en las cuales la tanda extendida sirva precisamente para desarrollar esa integralidad, donde nuestras escuelas tienen que tener canchas deportivas, porque nuestros alumnos, ¿por qué es que no puede? ¿Qué nos cuesta tanto agregarle a las escuelas espacio para que puedan practicar deporte y desarrollar los talentos deportivos, pero también espacios para las artes? ¿Y acaso podemos hoy pensar en una educación que no garantice el dominio de un segundo idioma en una sociedad que tiene que insertarse? No solamente dominar la lengua materna, que es imprescindible para el pensamiento, para el razonamiento, para el diálogo, para la comunicación, pero también que maneje sea bilingüe. Y sobre todo que no tiene que ser en bachillerato, tiene que ser desde los primeros años, porque es para aprovechar condiciones especiales que tiene un niño o niña
un adolescente para aprender una segunda lengua. Nosotros queremos sembrar este país de liceos politécnicos que permita también que haya la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan hacer también esos bachilleratos, digamos, semitécnicos, que permitan, sobre todo que tenemos experiencia acumulada, tenemos el Loyola de Dajabón, tenemos el Politécnico en San Cristóbal, tenemos el Salesiano en La Vega, y todos hemos visto cómo esas experiencias han marcado generaciones completas en cada una de esas comunidades. Entonces nosotros queremos sembrar este país de liceos politécnicos, y evidentemente todo esto pasa por dignificar al más alto nivel a nuestros docentes, a nuestros profesores y profesoras, como una de las actividades fundamentales de una sociedad. Un profesor que recibe el salario adecuado para una vida en dignidad y que tenga la seguridad social, y además que esté en proceso de capacitación permanente. Hay que cambiar, como decía Mari, el currículo, pero sobre todo nosotros necesitamos que en nuestra educación esté, además de la criticidad, de la creatividad, sea capaz de hacer que nuestros alumnos aprendan a aprender. Por una razón muy sencilla: en el mundo que vivimos hoy, el conocimiento es de poca duración, está en continuo cambio. Y entonces, si nosotros no tenemos alumnos, si seguimos con esta visión memorística, depositaria, que le damos los conocimientos a donde han llegado hoy y lo depositamos, y no lo enseñamos a que ese alumno pueda seguir aprendiendo durante toda la vida, se va a quedar atrás, porque el conocimiento cada 2 o 3 años, cada 5 años se está renovando. Entonces necesitamos que el método también sea transformado para tener alumnos, hombres y mujeres que van a la escuela, a la universidad, y van a tener que continuar aprendiendo durante toda la vida. Muy bien, Yanisa. Doctor, a casi un mes de las elecciones, ¿cómo ustedes evalúan el trabajo que viene desarrollando la Junta Central Electoral y si confían en él? Mire, nosotros hemos dicho que en el país hemos avanzado mucho en términos de la administración del proceso electoral, en todo lo que tiene que ver con desarrollar los calendarios, en todo lo que tiene que ver con establecer los flujos, la logística de los procesos electorales, incluso también hay que reconocer esfuerzos sostenidos para cada vez hacer uso de mayores medios tecnológicos que facilitan todo el proceso electoral. Digamos que en ese aspecto la Junta Central Electoral tiene y ha venido teniendo avances notables. Pero el gran déficit de la Junta y del proceso electoral es que sigue siendo un proceso con mucha inequidad, que no garantiza la igualdad de participación de los actores, que no garantiza y no hay las reglas que permita que haya ni la transparencia necesaria, ni la garantía de la transparencia necesaria, y mucho menos que todavía no garantiza el voto de los ciudadanos en la forma en que este es ejercido. Hay mucha distorsión en el proceso electoral. Todos hemos sido testigos de cómo los distintos partidos de la oposición hemos estado clamando para que se le ponga freno al uso de recursos públicos, sobre todo por parte del partido oficial, y particularmente en este caso con un presidente reeleccionista. Y sin embargo la Junta se ha excluido y ha alegado incluso que no tiene competencia, y nosotros hemos dicho la Constitución tiene un mandato a la Junta que debe organizar un proceso transparente y con equidad. Y si la Constitución
en el artículo 211 le da ese mandato a la Junta Central Electoral de organizar un proceso electoral con transparencia y equidad, tiene por tanto la facultad de adoptar todas las medidas reglamentarias necesarias para garantizar esa equidad. ¿Cómo es posible? Miren, que además de todo lo que nosotros vemos que del uso oficial de recursos, en este momento, usted decía 30 y pico de días del Estado, la emisora oficial, el canal del Estado y todas las emisoras que controla el Estado están todavía bajo uso del gobierno, cuando debería ya haber, por lo menos en esos órganos, una distribución equitativa de su uso para que pudiéramos a través de ella hacer programas, participar. Y la Junta Central Electoral tiene facultad también para reglamentar. No puede ser que los procesos electorales se definan en función de solamente el que tenga más recursos y que el que tenga más recursos pueda aplastar, porque entonces no estamos en una democracia, estamos en una plutocracia, que lo que se impone entonces no son las ideas, los programas, las propuestas, sino el dinero. Y entonces la Junta tiene, claro que tiene facultad para reglamentar cada una de estas cosas, y no lo hace. Entonces ese es el gran déficit del proceso electoral. En todas las elecciones, y no hay nada que indique que va a ser distinto, en todas las elecciones, cerca de los centros de votación hay centros de compra de cédulas y condicionamiento de votos. Y sin embargo, que yo conozca, y si alguien lo conoce que me lo informe, no hay una sola persona ni investigada y mucho menos sancionada por estar comprando votos y poner esos centros donde van con furgones de dinero a repartir y a comprar votos. Y eso se da a ojos vistas, a ojos de todos. Y la Junta Central Electoral, que acaba precisamente de anunciar todo un dispositivo de militares y policías, bueno, pero precisamente esas son sus facultades. La compra del voto es un delito, es un crimen, castigado y sancionado por la propia ley electoral. Y no solamente el día de las votaciones, sino todos los mecanismos previos que se utilizan para eso. Entonces ahí es que está la debilidad de nuestro proceso electoral. En lo administrativo muy bien, pero eso no deja de ser la parte formal. Pero en lo sustantivo, en la calidad del proceso, sí, seguimos teniendo procesos muy débiles y muy maniatados a esas políticas tradicionales de compra de votos, de clientelismo. Muy bien, Inés. En la encuesta Greenberg, Diario Libre última, le daban como el candidato más valorado entre los que llaman emergentes o pequeños o nuevos, etcétera. ¿Cuál es su percepción ahora? ¿Está creciendo? ¿Cuál sería su estrategia u objetivo para un buen número para las elecciones? Y si cree que va a haber una segunda vuelta. Sí, no hay duda que Alianza País, sobre todo en el último mes, ha ido teniendo un mayor crecimiento, porque me gusta ser ser transparente. Nosotros tuvimos durante, el mes de diciembre y enero muy concentrado en el tema de hacer las convenciones internas y de elegir las candidaturas, y en un partido como el nuestro, que es un partido en construcción, en alguna medida todos hacemos de todo, y en alguna forma casi todas nuestras 5 organizaciones estaban en función de cómo organizar las convenciones, de proponer las candidaturas, etcétera, y hacerlo bien. Fíjense, si ustedes revisan la prensa, y no tienen que revisarlo, ustedes son la prensa, ven que no hubo una convención que terminó a sillazos en Alianza País, no hubo un disparo ni hubo un muerto, tampoco fuimos una de las organizaciones que cuando los 3 partidos o 4 partidos tradicionales plantearon modificar la cuota
con la agravante de que lo hicieron 48 horas después del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer. Querían entonces y respetar la cuota. Alianza País respetó la cuota precisamente porque tratamos de hacer un proceso lo más nítido y lo más apegado a la normativa. Y entonces ya a partir de ahí hemos, digamos, relanzado de nuevo nuestra propuesta electoral. Y la hemos hecho, fundado, y esto no es un secreto, puedo revelar nuestra estrategia. Primero lo hemos hecho, nosotros estamos haciendo una campaña de calle. Una campaña de calle es una campaña directa con la gente, con la población. La semana pasada usted se subió a una guagua. Sí, me subí, eso es parte de esa campaña de calle. Sí. Pero también eso implica que recorremos los barrios. La campaña de calle es caminar las calles, visitar las casas, hablar con la gente en las plazas, en las esquinas. Y lo estamos haciendo convirtiendo a cada candidato nuestro en una especie de eje de campaña. Es decir, que la campaña la estamos desarrollando a través de las candidaturas locales. Alianza País tiene unas 2.536 candidaturas ahora. Y cada uno de nuestros candidatos tiene que definir un territorio, tiene que definir una estrategia, tiene que formar un equipo y tiene entonces que desplegar un esfuerzo concreto. Y eso hace entonces que sea una sumatoria de mucho esfuerzo. Y creemos que todo eso finalmente es lo que está volviendo de nuevo a manifestar un crecimiento de Alianza País en las encuestas, que ya comienza a verse otra vez. Y todavía nos quedan muchos días por andar. O sea que tenemos la expectativa de que va a crecer. Creo que están todas las condiciones para que se dé una segunda vuelta. Porque a partir de lo que está pasando con Alianza País, podemos verificar que hay un crecimiento y al mismo tiempo lo que ha venido pasando con la candidatura oficial es que ha ido bajando. No importa todo el esfuerzo que hagan, pero ha ido bajando. Aquel candidato que se jactaba de tener el 110% de la intención de voto, ahora con lo que habla es de un 54 y de un 55, y nosotros sabemos que cuando ellos están hablando de esa cantidad, bajo la asesoría a distancia de Joao Santana, entonces sabemos que eso anda muy por debajo, muy por debajo. O sea que por eso creemos que están dadas todas las condiciones para que en lo que quede efectivamente se produzca una segunda vuelta. Y digo más, si la segunda vuelta, forzar la segunda vuelta, es ya la primer gran derrota al continuismo. Y producida la segunda vuelta, podemos decir que habrá cambio político en la República Dominicana. Don Nelson. Una pregunta un poquito general sobre la ética política. No sé si Alianza País, creo que sí, está exhibiendo una práctica que se diferencia grandemente de la mayoría del grupo en la contienda, no solamente por el proceso convencional interno transcurrió sin ninguna baja, sino que Alianza País yo no he visto que ha recibido ningún tránsfuga ni que nadie se ha ido de su fila a otro partido porque no le dieron un puesto. Ahí entonces yo retomo el asunto de la conformación de la boleta. Se hicieron convenciones, pero ¿cuál fue el criterio? ¿Tuvo esa boleta abierta para dirigentes populares, dirigentes de junta de vecinos? Segundo, ¿consideran ustedes que están contribuyendo a modificar los criterios existentes de la manera de hacer política en la República Dominicana? Bien, mira, realmente la conformación de nuestras boletas locales y nacionales, tratamos de que se postularan los mejores hombres y las mejores mujeres que estaban en disposición de asumir un compromiso de una candidatura.
no preguntábamos tanto a qué partido pertenecían, incluso de nuestras 5 organizaciones, y en muchos casos el consenso era que el mejor candidato no era de nosotros, sino era de un ciudadano o un dirigente. Y por eso hay en muchos casos candidatos que son dirigentes populares, hay dirigentes religiosos, pastores que tienen trabajo en las comunidades y con mucho respeto en sus comunidades, y tratamos de conformar una boleta lo más representativa, no solamente de la alianza electoral, sino también de la propia sociedad, de los mejores valores de la sociedad. Hicimos ese esfuerzo. Debo decir que incluso, y confesar, que tocamos muchas otras puertas para ver cómo la boleta todavía fuera más amplia. Y debo también confesar que hubo mucha gente que algunas veces tiene ciertos temores de dar el paso, aún tenga una vida honesta, un compromiso social, pero le surgían temores de involucrarse en política. Tratamos de persuadirlo porque queríamos eso, una propuesta distinta, porque partíamos de una idea. Hasta ahora la política en la República Dominicana y los partidos están muy de capa caída. Y porque la gente ha ido identificando la política y los partidos con lo que hacen y practican los partidos tradicionales. Y quisimos mostrar que hay otro país, que el país no es esos políticos negociantes o esos negociantes de la política, que hay otro país de hombres y mujeres con compromiso social, con actitud de servicio, que van a las funciones públicas y privadas a servir, no a enriquecerse. Que ese país está ahí, pero el país que muchas veces solo vemos es el otro. Y entonces una manera de mostrar que hay otro país es precisamente llevando candidaturas que no representaran a ese país de negociantes de la política. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos y tocamos la puerta para decir algo de Andrés L. Mateo, y digamos, ustedes se podrán imaginar, lo pusimos contra la pared, le dimos todos los argumentos. Pero una pared de concreto armado. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, le estamos tratando de decirle a este país, existen intelectuales, hombres ciudadanos como Andrés L. Mateo, que además de escribir y tener una posición pública comprometida, también es capaz de asumir un compromiso. Y como Andrés hay muchos otros. Quisimos mostrar ese otro país. ¿Por qué? Para nosotros esto es muy importante. Porque nosotros tenemos en alguna forma 50 años en un círculo vicioso y donde se vienen reproduciendo las mismas prácticas políticas en los partidos que nos han gobernado. Y que nosotros hemos llamado a eso la vieja política. Tenemos que dejar atrás la vieja política. Queremos mostrar que nosotros estamos en política, es verdad, pero es para cambiar la política. Nosotros estamos en política no para reproducir la vieja política, el transfugismo, la política como negocio, la corrupción, sino que estamos en política para una nueva forma de hacer política. Y para nosotros la política no debe ser una actividad solo de políticos profesionales, sino tiene que ser una actividad ciudadana. La política puede ejercerse con honestidad y tiene que ejercerse con honestidad, porque el político que va a una función pública y ya desde la condición de político está haciendo una labor pública. La política tiene que ser ejercida desde un compromiso social. La política no se debe ir para enriquecerse, para acumular. Para eso hay actividades privadas que lo posibilitan. A la política se tiene que ir desde un compromiso social. A la política hay que ir desde convicciones democráticas y con convicciones democráticas, porque creemos que la democracia es la mejor forma de gobierno y es la que nos posibilita la convivencia social. Y a la política hay que ir además con profundo amor patrio, porque hacemos política en un territorio, en un estado determinado.
Entonces, es esa la nueva política, son esos los principios que deben orientar la nueva política. La política, la vieja política la queremos cambiar, la queremos dejar atrás y queremos mostrarle a este país que esa nueva forma de hacer política es posible. Y Alianza País y la Alianza Electoral es un ejemplo. Nosotros hacemos política con las uñas. Nosotros hacemos política sin recursos. Nosotros hacemos política a partir de propuestas y de nuestros compromisos y de nuestros sacrificios. Y a partir de ahí queremos no solamente hacer el cambio de la política una promesa de futuro, sino una vivencia cotidiana, que se exprese en nuestras vidas, en nuestro quehacer, que la gente nos vea. Cuando vamos y nos montamos en ese autobús, es también para mostrarle a la gente y ver que la política la tenemos que hacer con la gente, en la ciudadanía, y que el político no es un ser extraterrestre que solo ve al ciudadano desde arriba y en un momento, sino que tiene y puede involucrarse y que se puede someter al escrutinio cotidiano de la ciudadanía, y debe serlo, y debe rendir cuenta, y debe dar la cara. Entonces, en ese sentido que estamos haciendo ese esfuerzo, que es un esfuerzo de renovación de la política, y que eso tiene que expresarse finalmente en una renovación de nuestra nación, de nuestra república, de nuestro país. Pero nos queda solamente decir, estamos haciendo política, además, respetando voces, como son las voces de las mujeres. Estamos haciendo política respetando la visibilidad, que nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad, todo para ocupar los espacios de poder, las instancias de poder y decidir nosotras, desde nosotras mismas. Me parece que eso es una expresión también de que Alianza Electoral, Alianza País, está haciendo una política diferente. Yo, en mi condición de mujer, formo parte de esa 51% del total de la población de este país. Formo parte y madre del otro 49%. Y madre del otro 49%, y formo parte de la mayoría de la población que vota. Asumí este trabajo. Estoy en la disposición, soy la mediación para justamente hacer política por principio feminista, por principio de mujer. Es desde las instancias de poder que nosotras vamos también a concretizar estos trabajos y todas las acciones y estos derechos fundamentales que nos mantienen por tanto tiempo excluidas, invisibilizadas, oprimidas. Aquí estamos, incluyendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos también. Nos quedan 15 segundos para un mensaje. Bueno, nosotros llamamos a la población dominicana a que fije su atención en la propuesta de Alianza País y la Alianza Electoral. Este 15 de mayo en la casilla 26 de la boleta electoral. Nosotros vamos a estas elecciones y decimos que somos el voto útil, porque votar por Alianza País y votar por la Alianza Electoral es fortalecer una propuesta política que hace política para cambiar la política, hace política para adecentar el Estado, hace política para lograr un gobierno honesto, para poder enderezar este país y desde ahí poder tener instituciones fortalecidas para que rija el imperio de la ley y para que se le garanticen los derechos sociales y los derechos económicos a todos y todas los dominicanos y dominicanas. En eso creemos, por eso trabajamos, por eso luchamos. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Guillermo Moreno y a la licenciada Mari Cantizano por su participación en este diálogo libre dentro del programa de candidatos presidenciales y vicepresidenciales con miras a las próximas elecciones. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.